Tengan en sus Biblias abierto el libro de los Gálatas. En un momento vamos a leer 4 versículos del 6 al 9. Este es uno de los casos donde las divisiones que hay en la Biblia no coinciden muchas veces con el tema, pero bueno, usamos solo del 6 al 9. Gálatas habíamos hecho la introducción hace exactamente un mes atrás, ya hace un mes. Espero que no se hayan olvidado. Yo sí. No. Si ustedes prestaron atención o se acuerdan lo que tuvieron, eh, a quiénes iba dirigido, que no eran una iglesia como Éfeso, sino, por ejemplo, era un grupo de iglesias de la provincia de Galacia, o sea que no era solamente una congregación. Eso es muy importante tener en cuenta a lo largo de que cuando leemos y estudiamos esta epístola, no oigas ofertas malditas. Suena fuerte el título que escogí para este párrafo. La pregunta es, ¿podemos oír indiscriminadamente e irresponsablemente cualquier cosa que parece buena o bíblica? No la respondan, quedamos meditando sobre eso. Podemos oír indiscriminada e irresponsablemente cualquier cosa que anda circulando por las redes, hoy que tenemos las redes habilitadas en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos estar atentos y velar por el Evangelio que estamos oyendo, porque como vamos a ver más adelante, todo es Evangelio. ¿Cómo reaccionamos cuando oímos con claridad y abiertamente que algo no es del Señor o no es bíblico? ¿Cómo reaccionamos? Cuando es un evangelio adulterado. Mi propuesta hoy es que estemos más atentos y velemos por el evangelio de la gracia que hemos recibido y rechazar cualquier oferta, por más pintada y hermosa que se la presente, que no es el evangelio de la gracia. El pasaje que ya les mencioné, Gálatas 1, 6 al 9, es una vehemente defensa del único o de un único evangelio. Y dice así, Gálatas 1, 6 al 9. Leo en la Reina Valera y después voy a pedir que estén atentos a una NTV y a una NBI. O sea, necesito esas dos versiones en un momento para que la lean. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oramos, Señor, entregamos este tiempo de meditación en tu palabra y queremos que ella sea la que nos dirija. Seas tú con tu espíritu mostrándonos qué es lo que estabas a través de Pablo escribiendo a los Galatas, pero también que nos puede servir o que nos sirve realmente para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 6. Alguien tiene una NTV, yo le pedí, creo que Guille tenés. ¿Podés leer el versículo 6? Estoy maravillado, dice acá. ¿Podés leer el 6, por favor, en la... Estoy horrorizado. Ustedes estén apartando, ustedes están todos por Dios, quien nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están recibiendo un evangelio diferente
¿Qué dice en la primera palabra? Acá dice maravillado. ¿Qué dice? Horrorizado. Bueno, si nosotros vemos el contexto, si bien el griego da la idea que podría decir horrorizado, la mayoría o pocas traducciones usan esa palabra. La mayoría usa maravillado o sorprendido, que es también una posibilidad de traducir. Me extraña, estoy asombrado. Pero horrorizado da más sentido cuando pensamos en la palabra final, sea anatema. O sea, cuando conectamos eso, entonces cobra más sentido decir, estoy horrorizado. ¿Se imaginan a alguien horrorizado? ¿En qué momento nos horrorizamos? Eso, un escándalo, ahí está, un escándalo, un desastre. Sí, un desastre sí, pero más bien ante el peligro, sí. Tengo horror, también tengo un horror terrible, sí. Bueno, eso es lo que sentía Pablo ante una injusticia, ante un desastre, ante un dolor que lo estaba viendo que se venía encima de esa iglesia. Decía, estoy horrorizado, estoy maravillado, queda un poco chico, pero estoy horrorizado. ¿Y por qué Pablo está horrorizado? Y la idea del versículo no es no es porque se han alejado, sí es eso, pero lo que más le horroriza es tan pronto. Dice, de tan pronto os hayáis alejado. Y ahora sí una NBI, porque ahí dice, os habéis alejado, dice, os habéis pasado, dice la NBI. ¿Podés leer, Lucas? Sí, sí, el 6. Ahí está. Sí, el sentido de podríamos unir todas las traducciones, hacíamos una intermedia, pero bueno, usamos parte. Es bueno tener otras traducciones para dar luz al texto. Y en realidad eso es lo que estaba sucediendo. Se habían pasado. No es que estaban probando, sino que algunos se habían pasado a otro evangelio. ¿Por qué dice tan pronto? Depende de que en qué momento se haya escrito Gálatas. Si fue desde Éfeso, fue un poquito más de un año. Un año después que Pablo haya predicado en Galacia o haya estado la última vez en Galacia, ya se apartaron. Me parece un poco, si no duro, realmente sí, horror, un horror. Pero si fue desde Corinto, que él haya escrito Gálatas, podría ser 3 años, hasta 3 años. Bueno, podría ser, si vamos al caso, podría ser más humano. No, digamos entre 1 y 3 años, pero fue pronto, por más que sea 3 años. Haber recibido el Evangelio de Cristo, que leyó recién hace un minuto, uno de los pasajes, porque hay muchos pasajes y hoy vamos a compartir otro también. ¿Cuáles son? Es el Evangelio de Cristo predicado. Es más, cuando ustedes leen y el único Evangelio de los cuatro, cuando comienza dice Marcos sobre el Evangelio de Jesucristo. Los demás, sí, hablan, son del Evangelio de Jesucristo, pero Marcos lo dice sobre el Evangelio de Jesucristo. Habiendo recibido, habiendo aceptado, y más adelante, en algunos versículos más adelante, capítulo más adelante, Galatas dice, con gozo, ahora se han alejado o se han traspasado a otro evangelio. Dejemos por ahora a otro evangelio, si bien no lo dice. Dice que en el momento cuando Pablo estuvo, no había ninguna anomalía, no había nada que sospechar, no había ningún síntoma. En el 4:18, por ejemplo, tengan ahí en Gálatas 4:18, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Cuando él estaba presente, ellos eran muy celosos.
4:18. 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora, un detalle que creo que yo les mencioné en la introducción es que Pablo en todas o prácticamente todas las epístolas, después de la salutación, entra en un tiempo de gratitud, de agradecimiento, de oración por los creyentes. Lo podemos ver en Romanos, en Corintios, Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses. Por ejemplo, en Colosenses 1, 3 al 8, no voy a leer todo, pero voy a leer la primera parte nomás para que ustedes lo pueden seguir leyendo después. 1, 3, dice, fíjate, el 1 y el 2, salutación. ¿Y quiénes están escribiendo? ¿Y a quién? El 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, similares a las otras cartas. Gálatas no es así. Gálatas omite o salta directamente al grano o va directamente al grano. Básicamente Pablo está diciendo, buenos días, sentate que tenemos que hablar. ¿Le pasó alguna vez? Cuando papá o mamá te dice, sentate que tenemos que hablar. O el jefe, venía a mi oficina que tenemos que hablar. ¿Qué pasa por la mente? Ahora sí. Aumento de despido, sí. En este caso va despido. Sí. Pablo dice, buen día, tenemos que hablar. Estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado. ¿Cuál es la sorpresa o el horror o la maravilla? ¿Qué es lo que le está causando esa sorpresa a Pablo? La causa de la sorpresa de Pablo es que se alejaron, en primer lugar, la causa de la sorpresa de Pablo es que se alejaron de una persona. Que os habéis o hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién es el que llama? Dios el Padre. Se alejaron de Dios. El versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En el 6 dice que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. De Dios se estaban o se habían alejado. El horror de Pablo fue porque se alejaron de una persona, de Dios mismo. Dios creador, Dios sustentador, Dios salvador. Y de repente alejarse de Él. 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Dios es el que llama. Esa es la causa de la sorpresa, porque se alejaron, o la causa del horror, se alejaron de una persona. Segundo, la razón de estar sorprendido o de estar horrorizado es que se alejaron de la gracia de Cristo. Dice, os llamó por la gracia de Cristo. En el griego, la frase es en la gracia de Cristo. Que os llamó en la gracia de Cristo es el elemento
y el instrumento por el cual Dios llama a la salvación. Gracia, te recuerdan que es favor inmerecido. El que ha sido llamado por gracia no es porque lo merece. En realidad, nadie lo merece. Pero el que ha sido llamado por gracia es porque reconoce y en realidad reconoce después que había sido llamado por gracia, la gracia de Dios, que nosotros no tenemos nada. Ni Dios nos eligió por ser flaco, alto o por ser buenos, sino por la gracia de Cristo. Es el elemento y el instrumento por el cual Dios llama a la salvación. La gracia de Cristo es la justificación, la reconciliación, la vida eterna en Cristo, compradas y otorgadas todo sin costo, pero con un gran costo para el Señor. Esa es la gracia de Cristo. El alejamiento de los Gálatas era primero de la persona de Dios, segundo de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. Más adelante es un poco más duro, dice, de la gracia habéis caído. No vamos a entrar en detalle qué significa eso, haber caído. Ahora ya vamos a llegar a ese punto. Se alejaron de la gracia. Algo muy grave. Por eso Pablo está horrorizado. Tercer lugar, el propósito. ¿Por qué se alejaron? ¿O para qué se alejaron? Dice, para seguir un evangelio diferente. Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Evangelio en el griego es parecido, es una transliteración, porque evangelium también, evangelium, más o menos así, significa buena noticia, buen mensaje, buena noticia. Y acá está diciendo un buen mensaje diferente, otro buen mensaje, pero rápidamente va a aclarar, ya vamos a llegar al versículo 7, que no es que hay otro. Un evangelio diferente, distinto, es decir, un evangelio así llamado, que en realidad no lo es, completamente diferente al único evangelio verdadero. ¿Hay otro evangelio? Es la pregunta. ¿Cuál es ese evangelio? Y decía que iba a leer de nuevo porque leyeron hoy de 1 Corintios 1, lo que es el evangelio, pero también en el 15, 1.15, 1 Corintios 1.15, también quiero leer qué es el evangelio, porque eso es lo que debemos siempre mantener la mirada ahí, el verdadero. Ellos se habían apartado. 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, las mismas palabras, predicado, recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí cambia con respecto a los Gálatas. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, leímos en 1 Corintios 1. El evangelio de la cruz se le llama, el evangelio de la gracia. Cuando hablamos de cruz, podemos tranquilamente relacionar y está relacionado con la gracia. Por la cruz no fue porque Cristo subió para hacernos un favor, encendido que merecíamos ese favor. Al apartarse, al traspasarse, como dice la NBI, lo que hicieron o lo que estaban haciendo es simplemente dar la espalda a Dios y a Jesucristo.
No es que habían cambiado la doctrina de cambiar un día de la semana, la habían cambiado la doctrina, no sé, de cómo van a hacer la cena del Señor. Estoy hablando de doctrina, no, formas. Habían cambiado formas, no habían cambiado ninguna forma. No es que se habían ido al mundo. Es muy triste, es duro. También estaría horrorizado Pablo. Pero se alejaron del Evangelio. El versículo 7 ahora es el segundo punto, es el ataque al Evangelio de Cristo. Y él va a exponer ese ataque. Versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No estaban atacando el Evangelio de Pablo. Si bien Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, pero Pablo no estaba horrorizado porque es mi Evangelio que están atacando, sino que estaban atacando el Evangelio de la gracia de Cristo. Este otro Evangelio que dice, porque dice, no es que haya otro, no hay otro, no es Evangelio en sí mismo y no puede ser llamado Evangelio en sí mismo porque es una mala noticia. Lo que ellos estaban recibiendo es la buena noticia que ya la habían recibido, sino otra buena noticia. Ah, qué bueno, hay otra buena noticia. Vamos a seguir a este nuevo predicador que trae lindas, habla lindo, qué lindo que habla. ¿Cómo te hace sentir bien? No. Ellos estaban siguiendo una mala noticia. En primer lugar, se ataca el Evangelio de Cristo al presentarle competencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que estaban presentando competencia? Pablo dice, hay un solo evangelio y ningún otro evangelio, el único. Pero cuando hay alguien que quiere poner a la altura y decir, sí, hay otro, hay algo más, hay algo distinto, Pablo está diciendo, no, este otro evangelio diferente, ya vamos a ver cómo, y durante la carta lo vamos a ir estudiando, qué es ese evangelio distinto, qué es lo que enseñaban esos judaizantes. No es realmente otro evangelio, en absoluto, no es otro. Aunque se pretenda ponerle a la altura, es atacar el verdadero, presentarle competencia. Los judaizantes decían más o menos así, nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Tiene su verdad, Pablo tiene su verdad, nosotros tenemos la nuestra. Él tiene su evangelio y nosotros tenemos el nuestro. Se ataca el evangelio cuando están presentando como legítimo y alternativo. Puedes creer lo que predica Pablo o puedes creer lo que predicamos nosotros. ¿Qué es lo que predicaban ellos? Bueno, ellos estaban predicando que además de creer, debían circuncidarse y guardar los preceptos de la ley. Ese es el otro evangelio. Y Pablo dice, no. Para ser salvo no es necesario la circuncisión ni guardar preceptos de la ley. Para ser salvo es necesario creer, arrepentirse y creer en el evangelio, arrepentirse y creer en la cruz de Cristo. Entonces se ataca el evangelio de Cristo porque están presentando el otro evangelio como una competencia, es decir, a ver quién gana más adeptos. Y en 1 Corintios incluso él les llama un poco la atención a los corintios. Ellos están celosos porque quieren ganar adeptos, dice Pablo a los corintios, estos judaizantes. Segundo lugar, se ataca el evangelio de Cristo perturbando a los creyentes. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. La palabra que se traduce acá perturbar es remover o agitar el agua. El agua está quietito y usted va a un lago, el agua es como un espejo
no hay viento, de repente tira una piedra, se remueve y se agita. Así es, eso es lo que significaba la palabra. Se alborota, se inquieta. 5, 10 y 12 dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo no solamente está usando al empezar la carta a hablar de perturbar, sino que él sigue usando esa palabra para los demás. 12. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. Qué amoroso que es Pablo. De paso le comento qué significa. Igual ya vamos a llegar a ese punto cuando quede el capítulo 5, pero como falta mucho le digo, mutilar, ustedes saben que en la congregación no podían servir, no podía estar en el servicio los que le faltaba algún ojo, una oreja, un pie, cualquier parte del cuerpo no podía faltarle a un sacerdote. ¿Qué dice Pablo? Que se mutilen, así ni siquiera pueden estar cerca, ni pretender nada, porque ellos sabían lo que significaba eso, ser mutilado. Los que trajeron ese otro evangelio a la congregación, que estaban siguiendo el evangelio de Cristo, le estaban no trayendo tranquilidad, paz, edificación, sino perturbación. Eso es lo que él dice, lo que os perturban. Ustedes corrían bien. ¿Quién os embrujó? Dice la 1909, la versión Reina Valera 1909. ¿Quién os embrujó? Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó? Dice la Reina 960. Tan duro, tan complicado es, tan enojado. Me parece que estás exagerando, Pablo. No. Estaban perturbando a los creyentes. Los que trajeron ese evangelio trajeron una agitación interna. Los falsos evangelios no ocurren por casualidad, sino que hay personas que se dedican equivocados, a sabiendas o no, a promoverlos y a llevarlos. Y aunque sean sinceros y buenos comunicadores y aparenten una linda verdad, son ni siquiera otro evangelio, como dice. No existe otro. Son realmente anti-evangelios, si me permiten usar esa palabra. Martín Lutero escribió: los herejes no hacen publicidad de sus errores. Los que vienen, Pablo dice que vienen con piel de lobo y son ovejas. No, al revés. Vienen con piel de ovejas y son lobos rapaces. Los herejes no hacen publicidad de sus errores. Bueno, en la actualidad incluso algunos lo hablan abiertamente, sus errores. No, tal vez Lutero, si estaría hoy vivo, cambiaría un poco su frase. Lo dejamos así. En tercer lugar, se ataca el evangelio de Cristo pervirtiéndolo. Primero era perturbando. En segundo lugar sería perturbando. En tercero, pervirtiendo. ¿Saben lo que significa la palabra perverso o pervertir? Duro. Pervertir es voltear a través de o transmutar, modificar algo. Agarrar el evangelio y empezar a modificar. Aunque los judaizantes reconocían a Cristo, ellos predicaban a Cristo, pero insistían en la circuncisión y en guardar las ordenanzas judaicas. En Hechos en Hechos 15, que se cree, yo les dije en la introducción, que
Hechos 15 es un poco más tarde que lo que ocurre acá en Galacia, que lo que Pablo le está escribiendo a Gálatas. Ahí se especifica qué es lo que hacían. Pablo predicaba el evangelio, se convertían las personas, seguían a Cristo por fe, por la gracia de Dios, y venían los judaizantes y decían, no, pero a usted le falta algo, deben circuncidarse, deben guardar la ley. Y ahí es donde se armó el concilio, o se convocó el concilio en Jerusalén, Hechos 15, donde se llega a la conclusión, o no. No es que llegan ellos a la conclusión, perdón, estoy diciendo ya algo, no. Dios le muestra y les habla a través de Jacobo diciendo que no debemos inquietar, perturbar a los gentiles a que lleven o que hagan tales cosas que nosotros, ni siquiera nosotros pudimos vivir ni cumplir, ni menos nuestros padres, o ni siquiera nuestros padres, dice Jacobo. Si quieren después leer el capítulo 15 de Hechos, no quiero extenderme en esto. Pablo cierra diciendo que no hay ningún otro evangelio sino el evangelio puro. Y no porque Pablo lo esté predicando, no porque Bernabé le estaba acompañando, porque Timoteo estaba aprendiendo de él y ahora tienen el verdadero y ahora nosotros somos los únicos, los mejores acá. No, es el evangelio de Cristo. Tercer punto, y en tercer lugar, el último, son los dos versículos que siguen. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primero anuncia y después del que habéis recibido. Cambia un poco nomás el versículo, pero el sentido es darle una solemne invocación de maldición. Suena medio contradictorio. Solemne invocación de maldición. Algunos dicen el Antiguo Testamento, un Dios duro, un Dios que era fuerte, que hablaba fuerte. Leamos Gálatas, leamos algunos textos de Jesús cuando se requiere a ir contra el pecado, ir contra esos perturbadores. La palabra de Dios es dura. Solemne invocación de maldición, el tercer punto. Es solemne porque lo repite 2 veces. Falta de amor de Pablo, ¿no? Es solemne porque aunque parezca una falta de amor de Pablo, realmente expresa mucho amor. Y lo vamos a ver. El amor de Pablo hacia el destino de los creyentes, porque eso estaba en juego. Estaban siendo embrujados. Como le dije, capítulo 3 lo repite. Es solemne porque es sin importar el origen que venga otro, por ahora, o seguimos hablando de otro evangelio que ni siquiera, que no es otro evangelio, sin importar el origen, solemne, porque no importa de él quien lo traiga. Y fíjense lo fuerte que es al decir, si aún nosotros, Pablo el predicador, que lleva, para mí el vivir es Cristo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. De repente, Pablo cambia su mensaje. Maldíceme, dice Dios, dice Pablo, que Dios me maldiga. Sea yo maldito si yo hago eso. En realidad es una hipérbola, es una suposición, es un anuncio para decir, no importa de quién venga ese evangelio. Sea Pedro, sea Juan, sea yo, sea maldito. Al ponerse él mismo o cualquier otro apóstol, él expresa que el evangelio que predica o asegura que el evangelio que él ha entregado, pues hemos anunciado, versículo 8 al final, es el evangelio verdadero y no hay cambios.
Es el único, se mantendrá así por la eternidad. Apocalipsis habla de que un ángel anuncia el evangelio eterno, porque no hay cambio. Es desde Edén o desde antes, bueno, en el Edén sí, cuando peca Adán y Eva, el evangelio es hasta el Apocalipsis, es el mismo, no cambia. Es por gracia, es la salvación, es de Jehová, decía el Antiguo Testamento. Por la fe, solo Jehová salva. Él está totalmente seguro de lo que él recibió y él está predicando es el evangelio verdadero, el único evangelio. Versículo 11 y 12. Más os ruego, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La seguridad que tenía Pablo, porque él lo había recibido de Jesucristo. Él podía dudar si Pedro lo hubiera enseñado, si Tomás, bueno, con más razón si Tomás le enseñaba. Hablamos de Tomás como el hombre el apóstol que dudaba. Pero él no dudaba porque lo recibió de Jesucristo. Es una solemne invocación porque sin importar el origen, aunque un ángel del cielo anuncie un evangelio diferente, sea maldito. Aunque un ángel baje del cielo, incluso hay algunas sectas que pretenden haber recibido su mensaje, porque un ángel, los mormones por ejemplo, después hay una mujer que también recibió de los ángeles, que influyó mucho en una religión. Ángeles traigan un evangelio diferente. No es el evangelio. Los ángeles cuya autoridad están por debajo de Dios y Jesucristo, si vienen incluso con milagros o falsos pretendidos milagros, no es el evangelio de Cristo y es maldito. Sea maldito. Un ángel, Pablo, un humano, maldiciendo un ángel. ¿Por qué? Porque esto es una hipérbole. Cualquier revelación que contradiga una revelación existente sea maldita. Dios no se puede contradecir. Deuteronomio 13, 1 al 3, y me interesaría leerlo porque es fuerte y no lo digamos que solamente es porque es Deuteronomio, porque el mismo Señor dijo en Mateo 24, 24, si no me equivoco, habrá falsos profetas. Dije Deuteronomio 13, ya me pasé, 13, 1 al 3. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios. Presten atención a esto, lo que Pablo estaba diciendo en Galatas. Probablemente se esté refiriendo en parte a esto. Si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová de vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Podríamos predicar acá 2 o 3 mensajes, no lo vamos a hacer, pero hay muchas cosas en este detalle. Primero anuncia ese ángel o soñador de sueños, profeta, como dice acá, cosas que se cumplen. Dice, va a llover esta tarde y usted mira y hace frío, no hay nubes, de repente llueve. Para dar un ejemplo. Y ahora sí, ahora tenemos que seguir a Dios de esta manera. Dice, no le hagan caso, por más que cumplan lo que Él está anunciando, ese prodigio. Dios te está probando a ver si realmente lo amas.
aunque un ángel anuncie un evangelio diferente, sea anatema. Y la palabra anunciar es evangelizo, de donde también viene la palabra evangelizar. Anunciar viene traducido de evangelizo. Cualquier otros que llevan evangelios o que no son evangelios, enseñanzas heréticas, también evangelizan. Y termina, dice, con la solemne invocación: sea maldito. Primero yo ya les hice énfasis del evangelio que más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. En el 9 dice, de evangelio diferente del que habéis recibido. Esa palabra indica que ellos realmente habían aceptado y recibido el verdadero evangelio. Pero ahora vienen estos falsos apóstoles, estos judaizantes, y les traen para ellos otro evangelio. Para Pablo no es ningún otro evangelio. Sea anatema. Anatema, y si no se acuerdan y no saben lo que es anatema, lean un poco, si no lo estaban leyendo, lo que acabamos de leer en Números, de manera maldición. Sigue después también, cuando Josué va a atacar Jericó. Antes, perdón, en Naí era, que Acán se toma del anatema, la cosa maldita. Es algo, cosa o persona excomulgada, cosa o persona que está fuera o que no es para tocar. Levítico 27, 29 dice que no se puede redimir, sino que será muerto la persona que es maldita. Tan fuerte llega Pablo. Pablo no... Sí. Intensamente anatema. Sea intensamente detestado. ¿Quién? Los que llevan un evangelio que no es evangelio, sino que va contra el evangelio. Para Pablo no era suficiente decir, muchachos, no les escuchen. Hermanos, por favor, ciérrenle la puerta. No, directamente los maldice. Sean anatemas. No los escuchen porque ellos van a rendir cuenta. No juzguen, dirían los judaizantes. No juzguen. Pablo fue a decir algo mucho más fuerte que no los escuchen, sino que directamente sean malditos. ¿Actúa sin amor Pablo? Supongamos que hay un barco que se está hundiendo con muchos pasajeros que están en peligro de muerte. Y vienen dos barcos a rescatar. Uno de ellos viene con intenciones realmente de rescatarlos para salvarlos de la muerte, llevarlos a un puerto seguro. El otro viene con el fondo, la bodega llena de dinamita y con los terroristas al mando. ¿Cuál de los barcos te subiría? No conteste. Ahora, ¿qué pasa? Nadie se da cuenta y empiezan a subir. Pero hay alguien que es Pablo, se está dando cuenta de que hay gente que está subiendo en un barco que va a explotar, porque estos vinieron a juntar gente, llevarlos al medio del mar y explotarlos. Es fuerte, pero eso es lo que estaban haciendo, llevando al infierno a la gente. Pablo dice eso. Entonces, ¿Pablo actúa sin amor? No, él está en la cubierta del barco que se está hundiendo diciendo, sálvense, busquen el evangelio de Cristo, estén en la gracia de Cristo, no se aparten, suban a este barco, pasen acá a este, no se vayan a este. Malditos los que están acá. Así es como Pablo está
escribiendo, está cerrando esta parte del texto. Y quiero no dejar pasar esta oportunidad para dar una aplicación de qué sería hoy un evangelio maldito. En parte voy a leer para que no haya mala interpretación de lo que quiero decir. No voy a dar nombres. Estaría pecando. ¿Cuál es un evangelio maldito hoy? En primer lugar, es un evangelio que se centra hacia el hombre, hacia la prosperidad y hacia la autoayuda. Que se centra hacia el hombre, la prosperidad y la autoayuda. En segundo lugar, un evangelio maldito es que añade requisitos humanos para ser aceptado por Dios. Obras, ritos, méritos. Y en parte esto era lo que Pablo estaba mencionando en este caso. Agregaban obras. Tercer lugar, quita o minimiza la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Este es un evangelio maldito. Que no es suficiente lo que Cristo hizo, tenés que agregar. Cuarto, cambia la autoridad bíblica por revelaciones que contradicen las Escrituras. Cambia la autoridad bíblica por revelaciones nuevas, algo nuevo, lo novedoso. Esto es lo nuevo, esto tenemos que seguir. No se trata de denominaciones, no se trata de congregaciones, se trata de patrones doctrinales que encajan en la advertencia bíblica. ¿Cuáles son? El evangelio de la prosperidad promete riqueza, salud, éxito como un derecho espiritual, desplazando la cruz de Cristo y incluso a veces sacándola de la predicación porque eso ofende. La cruz de Cristo sí ofende mi orgullo, ofende mi conocimiento, porque yo creo que sé cómo llegar a Dios. Ofende mi orgullo porque tengo que humillarme delante de Dios y reconocer que soy pecador. Entonces se prefiere no molestar a la gente. Más vale ofrecerle algo lindo, algo placentero. Vení a Cristo que todos tus problemas se te terminan. Segundo lugar, el evangelio psicológico o terapéutico, centrado en la autoestima y el bienestar emocional. Si te sentís bien, estás bien con Dios. Y lo peor, sin la necesidad de conversión. Ese evangelio que busca solamente tranquilizar a las personas, que se sientan bien, ya está, en vez de llevarlos a un arrepentimiento. Tercer lugar, un evangelio inclusivo, de nuevo, sin arrepentimiento. Que Dios te acepta tal como sos, seguí. Andate a una iglesia y con eso es suficiente. Todos los domingos a una iglesia, pasá, incluso podés servir. No. Cuarto, un evangelio moralista o humanista. También hay moralistas. Buscan solamente si te portás bien, si sos una buena persona. Sin hablar de pecado, sin hablar de gracia, sin hablar de redención. Y quinto lugar, un evangelio de nuevas revelaciones. Mensajes supuestamente angelicales o proféticos que contradicen lo que la palabra de Dios ya dejó bien en claro. A eso hoy yo les decía, estemos atentos. ¿Podemos escuchar todo eso? ¿No es nuestra responsabilidad analizar todo esto? Y de nuevo, no mencioné jamás una persona, ni una congregación, ni una denominación. Incluso hay denominaciones completas que podrían estar en uno de estos, pero a veces, o la mayoría, creo yo, tienen parte y quieren amoldar
el mensaje de la cruz agregándole alguno de estos evangelios como algo secundario. Y tristemente pueden llevar a las personas a la perdición. De nuevo, Pablo es el que llama la atención. Pablo es el que llama malditos. Pablo es el que dice hay un solo evangelio. Porque la palabra de Dios es clara. Y es ahí donde debemos que buscar nosotros volver a analizar. Volver cada vez que tenemos duda, ir al evangelio. Ir acá. No busquemos en YouTube a ver si tiene razón o no. Porque van a encontrar 5 o 6 que le den la razón. No busquemos en, bueno, Instagram, no sé, todo lo que solemos buscar ahora. El ChatGPT. Debemos volver al que habíamos o al que hemos recibido, al evangelio que hemos recibido. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Le costó la vida a los reformadores, a alguno de ellos. Solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo. Esto previene cualquier error. Por eso, estemos atentos a no oír cosas malditas. Que Dios nos ayude. Señor, delante de ti estamos y abrimos nuestro corazón. Y tú nos dejaste el Evangelio. Tú nos dejaste bien claro en tu palabra. Y es tan claro que muchas veces nos cuesta aceptarlo, tan sencillo que nos cuesta aceptarlo. Señor, que podamos estar atentos a advertir y poder predicar claramente tu palabra, a saber separar la paja del trigo. Aunque no tenemos la autoridad de Pablo y la vehemencia de Pablo, podemos tener y abrir nuestro corazón hacia tu palabra y buscar en ella la que nos guíe con tu Espíritu Santo a la salvación de nuestras almas y la salvación de los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De esta mañana. Amén. Señor nuestro Dios, cuando revisamos estos requisitos, yo me siento tan pequeño. Pero gracias a que Cristo satisfizo allí en la cruz todo lo que había que hacer fue hecho y fue pagado para redimirme, comprarme, limpiar así mi corazón. Gracias por ello y queremos adorarte y bendecirte en esta mañana, porque tú lo has hecho. Pero también ayúdame, Señor, a vivir en santidad y que mi vida refleje que eso ya fue hecho, para que también cuando yo me acerque a ti pueda tener un corazón puro, manos limpias, que mi alma no se haya elevado a cosas vanas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.